Bendiciones, shalom, shalom con todos. Ahora sí, estamos listos para empezar este tiempo de transmisión de perlas proféticas del reino. Que el Todopoderoso, el Dios de Israel, sea con cada uno de nosotros, que en este tiempo especial nuestro Padre Celestial sea hablando a nuestras vidas, que esta palabra que hoy vamos a compartir llegue a tu espíritu, que sea nuestro Abacadosh hablándonos, que Él tiene para nosotros hasta a través de esta palabra, a través de esta porción que hoy vamos a estudiar. Estamos estudiando, estamos mirando, escudriñando el libro de Génesis desde esa perspectiva profética, es decir, desde lo que el Padre para este tiempo nos viene anunciando a nosotros. Bienvenidos a cada uno de ustedes, amados hermanos. Vamos a mirar qué nos dice la Escritura. A esta porción le he llamado procesos necesarios para llegar al propósito. ¿A qué propósito? Al propósito por el cual usted fue escogido en el reino, al propósito por el cual usted fue llamado a servirle al Creador. Y más allá que servirle, ¿verdad? Porque a veces pensamos que solo estamos acá para servir. Usted de pronto dice, yo sí cumplo con un servicio en el reino, pero el Padre quiere algo más en su vida. Bienvenidos todos, amados hermanos, los que están en los diferentes lugares, allá en Quito, en Ambato, bienvenidos, que el eterno Elohim de Israel sea con cada uno de nosotros. Bueno, miremos qué es lo que el Padre hoy nos habla por esta porción. Hoy estamos mirando Génesis capítulo 37, ¿sí? Vamos a mirar desde el verso 12, vamos a mirar en adelante qué dice la Escritura. Verso 12 dice, después fueron sus hermanos, ¿cuáles hermanos? Los hermanos de José, de Joseph, a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Recordemos qué había pasado, ¿sí? Recordemos un poquito hasta que se conectan nuestros hermanos. Recordemos qué había pasado en los versos anteriores, ¿verdad? Habíamos visto cómo ese odio, esa rivalidad de los hermanos de Joseph iba aumentando, ¿cierto? Porque miraron en él lo que en ellos no había, ¿sí? Primero ellos veían como una apreciación de que su papá tenía como en más alta estima a Joseph y no a ellos. ¿Qué más? Vimos también la causa, la túnica, vimos también los sueños de Joseph, y todo esto venía ¿a qué? A hacer que sus hermanos sigan odiándole más y más. De hecho, les dijeron que vas a tener dominio sobre nosotros. Bueno, entonces habíamos quedado la semana pasada que ese odio por los hermanos de Joseph hacia la vida de Joseph iba aumentando, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa acá en el verso 12, cuando dice que después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. En esta porción que vamos a estudiar, Jacob, el padre de Joseph, envía a Joseph a buscar a sus hermanos. Sus hermanos estaban apacentando las ovejas de su padre. Y esta porción que dice, después fueron sus hermanos. ¿Después de qué? Después de las demostraciones de odio, de las demostraciones de envidia que los hermanos tenían hacia José. Siquén, por decirlo así, ¿verdad? Era como esa plataforma para que José salga de la casa de su padre y sea enviado por él mismo a buscar a sus hermanos, y allí empiece un ciclo diferente para Joseph, ¿sí? Escuchemos algo importante acá. Dice que estaban los hermanos de Joseph apacentando las ovejas. ¿De quién? Dice que eran las ovejas de su padre. Eso leemos, ¿sí? Es decir, vemos acá que estaban apacentando en Siquén. ¿Cuántos recordamos acontecimientos en Siquén? Recordemos que en Siquén hubieron acontecimientos para la familia de Joseph, ¿verdad? Unos acontecimientos no buenos. Vimos que en Siquén la familia de Joseph pasaron momentos de dolor, pasaron momentos donde, recordemos, sí, que hubo violación, derramamiento de sangre, hubo robo. Y algo también importante acá, que miramos en este versículo,
es que las ovejas no eran de los hermanos de Joseph. Dice que las ovejas eran de su padre, es decir, eran de Jacob, no eran de los hermanos. Entonces, esto también nos lleva en este tiempo a nosotros a meditar que las ovejas que apacentamos, lo que el Padre nos ha dado para cuidar, lo que el Padre nos ha puesto, ¿verdad? Para que nosotros podamos apacentar. ¿Qué es apacentar? Cuidar, dar de comer, alimentar, conducirlos, guiarlos, ¿verdad? Esas ovejitas, quizás usted está cuidando ovejitas pequeñitas, quizás usted está cuidando niños a través de la palabra, está apacentando niños, jóvenes, o usted está apacentando adultos, usted está dándole de comer la palabra, la Torá, la escritura. Esas ovejas no son suyas, las ovejas no son nuestras. Nosotros estamos cumpliendo un trabajo, una labor para el pastor de pastores, para el dueño del rebaño. ¿Por qué es importante que nosotros miremos esta referencia que hace esta porción? ¿Sí? Que las ovejas no eran de los hermanos de Joseph. Dice, las ovejas de su padre. Las ovejas no son del hombre, no son propiedad del hombre. Como mucha doctrina de hombre, como muchos vinieron a manipular con esa expresión, aquí tú llegaste, aquí tú naciste, aquí te bautizaste y tú perteneces aquí. Cierto, recordemos que en el reino con una mentalidad hebrea ya no es así, no podemos pensar de esa forma. Usted es una oveja del Padre eterno, esa oveja que va pasando cambios, no se va a quedar toda la vida como oveja, ¿cierto? El Padre lo tiene para algo más, pero todos llegamos como esas ovejas al reino y las ovejas no son del hombre, ¿sí? Las ovejas son del pastor de pastores. Recordemos cuando Yeshua habló en Juan capítulo 10, verso 27 y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué importante saber esto. ¿Por qué? ¿A quién está siguiendo usted? ¿Cuál voz es la que está siguiendo usted? ¿Qué voz está siguiendo usted? ¿Será que ha aprendido a reconocer la voz del buen pastor? ¿Será que ha aprendido a reconocer la voz del pastor de las ovejas? ¿O estamos siguiendo una voz de hombre? ¿O estamos siguiendo una voz de una persona? Dice la Escritura, mis ovejas. ¿Por qué él dice mis ovejas? Porque no son propiedad del hombre. Porque no podemos nosotros ejercer dominio, autoridad como una propiedad de alguien. ¿A quién seguimos? ¿A quién nosotros vamos a reconocer esa voz para seguir? Es al pastor de pastores. Nosotros como ovejas, ¿verdad? Porque somos vistas como ovejas, porque somos ese rebaño de Israel, ese remanente de Israel, nosotros sabemos que tenemos que aprender a escuchar, a diferenciar la voz de nuestro pastor. Y dice, yo las conozco. ¡Qué tremendo! Aquí hay algo importante. Muchas ovejas no conocen al pastor de pastores. Muchas ovejas no conocen la letra, pero no han aprendido a conocer la voz del pastor. Cuando el pastor les está llamando, ese pastor de pastores, ¿sí? Vemos acá, dice que me siguen. ¿A quién debemos de seguir? ¿Qué pasaba acá con los hermanos de Joseph? Dice que estaban apacentando las ovejas de su padre. Ellos estaban cumpliendo un trabajo de pastoreo. Ellos estaban cumpliendo un trabajo ¿de qué? De pastorear el rebaño. Vamos a ver ese simbolismo en este tiempo. ¿Qué es lo que nosotros en este tiempo estamos haciendo? Usted que ha sido llamado, usted que está cuidando el rebaño del Todopoderoso. Nosotros solo somos colaboradores de Él, nada más. Como dice la primera carta de Corintios, capítulo 3, verso 9. ¿Sí? Dice, porque nosotros somos colaboradores de Elohim. Es decir, estamos cumpliendo un trabajo de apacentar, estamos cumpliendo un trabajo de alimentar. Usted dirá, yo no soy pastor. Muchos en este tiempo miran al pastor como teníamos esa visión solamente de que era un pastor en 4 paredes dando un sermón un día domingo.
no tenga esa mentalidad griega, no tenga esa mentalidad religiosa. Hoy sabemos que usted ha sido llamado para pastorear. Quizás está pastoreando en su familia. Quizás está pastoreando a alguien que el Padre le ha colocado para darle, ¿sí?, ese pan, ¿sí?, esa palabra, para que cuide de esa persona. Quizás solo sea una ovejita que el Padre le ha dado. Quizás sea solo una ovejita que usted tiene en este tiempo para apacentar. ¿Será que verdaderamente estamos apacentando? ¿Será que estamos alimentándola bien? ¿Será que estamos cuidando ese rebaño? Una oveja. Miremos algo interesante. Cuando alguien va a empezar un rebaño, ¿cierto?, y dice, quiero tener un rebaño. Quizás muchos soñamos con tener rebaños de ovejas. Muchos quizás soñamos con tener vacas. Tener una finca donde usted quiera tener vacas, ovejas, quiere tener ganado. ¿Sí? ¿Será que usted está pensando, bueno, si el Padre me da una ovejita, ¿cierto?, y esa una, y luego viene otra, y así se va multiplicando? ¿Será que estamos apacentando bien esa una ovejita? ¿Estamos cuidando esa una ovejita que el Padre nos ha puesto? Esa única persona que quizás usted tiene a quien darle de alimentar su palabra, la palabra del Padre. Esta es una exhortación para nosotros, porque a veces pensamos que como no somos pastores, que porque no tenemos, ¿sí?, una congregación o la mentalidad de iglesia, entonces no tenemos que apacentar. Quizás usted tiene que apacentar en algún grupo. Quizás usted está en algún grupo y está apacentando porque tiene que darle de comer un día a esas ovejas. ¿Será que le está alimentando ese día que le corresponde alimentar a las ovejas? ¿Será que les está dando ese pasto que necesita, que es la palabra? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Lo está haciendo con cuidado, mirando lo que le va a entregar? ¿O será que lo está llevando y entregando, aquí está, come, aliméntate, sin tener cuidado qué va a darles? El trabajo de pastorear no solamente es como lo veíamos antes. Esta es una congregación grande y aquí estoy yo de pastor. Amados hermanos, el Padre siempre va a colocar a alguien a quien nosotros le demos de apacentar. Quizás hace tiempo el Padre ya a usted le dio una asignación para que apaciente. Quizás el Padre hace tiempo le dio a usted, le entregó una asignación para darle de comer, para pastorear, ¿sí? Porque pastorear también es cuidar, guiar y dar de comer a ese rebaño, el rebaño del Padre, ese remanente de Israel. No descuidemos la asignación que se le fue entregada. No descuidemos, porque lo que usted está apacentando, lo que usted está cuidando, no es el rebaño del hombre, es el rebaño del pastor de pastores. La primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 2 dice: apacienten el rebaño de Yahweh que está a su cargo, cuidándolo no por obligación, sino de buena voluntad, según Elohim, no por ganancias deshonestas, sino de corazón. ¿Cómo es esto? Estamos mirando este ejemplo de los hermanos de Joseph que apacentaban las ovejas de su padre, lo que usted y yo en este tiempo estamos haciendo, sirviendo a las ovejas de nuestro Abba Kadosh. Y dice, apacienten el rebaño ¿de quién? No dice del pastor Juan, del pastor Pedro, del pastor Enrique, del pastor... No es el rebaño del hombre, no es el rebaño de una persona. Ni sintamos nosotros que somos dueños de algo o de alguien, porque el rebaño no es nuestro. El rebaño de Israel, el rebaño, ¿sí?, de las ovejas de Israel son de nuestro Padre. Por eso dice, apacienten el rebaño de Yahweh, porque las ovejas de Israel le pertenecen a Él, son de Él. Como dijo Yeshua, mis ovejas oyen mi voz. Mi voz. Si usted es una oveja de Israel, si usted es parte de la casa de Israel, usted a quien debe de escuchar es al buen pastor, al que dio su vida por usted.
Usted no le pertenece al hombre, usted no le pertenece a una persona. Claramente dice Pedro acá, apacienten el rebaño de Yahweh, que está a su cargo, porque quizás a usted le designaron una comisión, porque quizás a usted le entregaron un trabajo dentro del rebaño de Israel. Quizás usted tiene una tarea, una asignación que cumplir dentro del rebaño. Quizás usted ha dicho, no, ¿yo qué hago acá? Yo no hago nada. Apacentar es cuidar. Cuidamos a través de qué? También de nuestras oraciones, sí, de los que enseñan, de los que aconsejan, ¿verdad? Hay muchas formas de nosotros poder apacentar, cuidar, alimentar al rebaño. Miremos en qué posición nos ha puesto el Padre, qué asignación nos ha dado el Todopoderoso, porque si Él nos llamó, si Él nos dio una asignación de cuidar, de apacentar, de alimentar a sus ovejas, Él nos va a demandar. No le va a demandar el hombre. ¿Usted se imagina aquellos que sin temor dejan abandonado el rebaño? ¿Usted se imagina que sin temor aquellos que estaban apacentando simplemente un día dijeron, ya no quiero y me voy? Aquí están. ¿Qué ovejas ha dejado abandonadas? ¿Qué ovejas dejó de cuidar, de apacentar, de alimentar? No fueron las de un hombre, porque en la casa de Israel no es el hombre, es el pastor de pastores el que nos va a llamar a cuentas. Así es que tenga mucho cuidado, porque el que le llamó a usted, ese es el que le va a demandar, porque es su rebaño. Y dice, cuídenlo no por obligación. Es decir, no tenemos que esperar que alguien venga y nos diga, mira, no has hecho aquello, mira, no has hecho esto, o mira, tienes que hacer aquello. Porque ninguno estamos obligados a servirle. Nosotros voluntariamente dijimos, heme aquí en algún momento de nuestra vida. Cada uno de nosotros dijimos, heme aquí, Padre, estoy para servirte. Entonces, cuando el Padre escuchó de usted decir, heme aquí, Él lo tomó para que sea su siervo, para que sea su sierva, y usted pueda cumplir una asignación en el reino, ¿sí? Entonces, esto no es por obligación. ¿Qué pasa cuando viene el enemigo, el adversario, verdad? Hablarle, a susurrarle a muchos. Ay, no, mira, es que te están diciendo tal cosa que hagas. Nosotros tenemos que ser muy diligentes en el reino. No esperar que nos digan, esto tienes que hacer, sino que si recibimos la asignación, hacerlo para el pastor de pastores, cuidar ese rebaño no por obligación, no porque alguien está allí mirando si lo hicimos, si no lo hicimos. Por eso dice, cuídenlo de buena voluntad o de buena gana, de buen modo, ¿sí? No porque alguien nos está observando, sino porque el pastor de pastores es aquel que a usted lo está mirando. Dice, no por ganancias deshonestas. En el reino no tenemos sueldo. En el reino no vamos a ganar un sueldo como lo ganábamos quizás en un trabajo secular. Entonces, también ganancias deshonestas es aquellos que están cuidando un rebaño, pero porque están recibiendo dádivas. En el reino no es así. Con nuestro Padre Celestial no es así. ¿Qué tal? Usted va a orar a algún lugar y va a orar porque entonces allí le van a dar una dádiva, porque allí le van a entregar algo y esa persona se acostumbra. Pelea por ir a ese lugar porque en ese lugar allí va a recibir beneficios, porque en ese lugar allí va a ser privilegiado, porque le van a entregar dádivas económicas, materiales o en fin. Eso no es así en el reino. Tengamos mucho cuidado. No servimos por ganancias deshonestas. Servimos de corazón, como nos dice esta porción en la carta de Pedro, ¿sí? Vamos a ver qué más dice el verso 13. A los que se han conectado en este momento, estamos viendo Génesis capítulo 37, perdón. Vamos a ver el verso 13. Dice, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven
y te enviaré a ellos. Vamos a ver acá la respuesta de Joseph. Y él respondió, heme aquí, en hebreo, hineni. ¿Qué pasa? Lo que veíamos hace un ratico. Lo mismo ha hecho el pastor de las ovejas de Israel. Lo mismo ha hecho nuestro Padre, el dueño de las ovejas. Él es el que nos dijo, ven. Él es el que nos dijo, te enviaré. Es decir, nos envió, nos colocó en un lugar para que sirvamos, para que allí pastoreemos, para que allí demos de comer, para que allí cuidemos a las ovejas, para que allí las apacentemos. Joseph recibe una instrucción de su padre, ¿sí? Dice que su padre le dice, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Nosotros también fuimos escogidos, ¿sí? Él también nos llamó a nosotros y nos dijo, ven, como cuando Yeshua llamaba a sus discípulos, ¿verdad? Y les decía, sígueme. Y ellos dejándolo todo, le seguían. Nosotros también hicimos lo mismo. Quizás a usted también le tocó dejar muchas cosas para seguir al pastor de pastores, para avanzar con él de su mano. Quizás usted también le dijo o le dio esta respuesta como la dio Joseph a su padre. Joseph también le dijo, hineni, heme aquí. Yo creo que todos los que estamos acá, los que servimos al Padre en diferentes áreas, porque recuerde que es un cuerpo, el de Mashiach, y cada uno de nosotros somos un miembro en su cuerpo, y dice que fuimos colocados, ¿verdad? Y encajamos en el lugar donde Él nos ha colocado para desde allí servir, para desde allí hacer una labor en el reino. Aún el más pequeñito cumple una labor. Aún el más pequeñito es importante dentro del cuerpo de Mashiach. Y algo importante que quiero recalcar acá. Somos importantes en la posición que estemos. Todos somos iguales delante del Creador, pero no todos tenemos las mismas responsabilidades. Yeshua dijo que a cada uno Él nos ha dado conforme a nuestra capacidad. Cada uno cumple una función y tiene un lugar específico dentro del cuerpo. Trabaje, apaciente, entregue y dé de usted en el lugar donde usted ha sido colocado. Si fue llamado a enseñar, enseñe. Si fue llamado a pastorear, pastoree. Si fue llamado a cuidar, cuide. Lo que el Padre le haya llamado a hacer, eso es importante. Mire usted nuestro cuerpo, ¿verdad? En nuestro pie tenemos un dedo pequeñito que quizás ni siquiera lo vemos cuando nos colocamos los zapatos, ¿verdad? Nosotras las mujeres que usamos sandalias, quizás ni siquiera vemos a ese dedo pequeñito. Eso se nos ve, ¿verdad? Muchas veces unos cuantos dedos, pero el pequeñito está bien guardado. Pero ese dedo pequeñito es importante dentro de nuestro cuerpo. Así también todos nosotros somos importantes para nuestro Padre, para el buen pastor, en el lugar donde usted haya sido colocado. No todos van a ser cabeza, no todos van a ser brazos, ni piernas, ni ojos, ni oído, ni boca. Pero cada uno tenemos un lugar en el cuerpo de Mashiach y cada uno tenemos una función que cumplir. Cumpla la función a la cual usted fue llamado, ¿sí? Mire acá algo interesante que yo veo en Joseph. Joseph ya sabía que sus hermanos le odiaban. Joseph ya había visto el desprecio de sus hermanos. Pero cuando su padre le dice, vas a ir a Siquén, allí están tus hermanos, ven, te enviaré. Esta palabra, ven, te enviaré, es muy importante porque le estaba enviando, ¿sí?, con autoridad, lo estaba delegando para ir. Ahí también hay algo interesante que ver. No vaya a donde usted no le envían. No vaya donde el padre no le dice que vaya.
Muchas veces nosotros queremos hacer mucho en el reino. Muchas veces nosotros queremos hacer más de lo que debemos, ¿sí? Y vamos donde el Padre no nos ha enviado. Queremos entrar a donde el Padre no nos ha abierto la puerta. Una expresión muy hermosa que yo aprendí de un varón de Dios es que él decía: usted puede ir a un lugar de 3 formas. Porque muchos dicen, me voy a tal nación a predicar. Sí, decía él, usted puede ir pagando su boleto. Usted puede comprar su boleto y se va, ¿sí? O también usted puede ir de invitado, ¿sí? También puede ir de metido, decía él. Pero lo más importante, lo que verdaderamente vale en el reino es cuando usted va como enviado. Acá Joseph estaba yendo como enviado de su padre, y eso es lo que nosotros tenemos que esperar, que Él nos envíe, que Él nos diga te enviaré, ¿sí? Porque a veces son nuestras emociones, a veces nosotros nos emocionamos tanto y decimos ya tengo un llamado, ya este es el llamado que Dios me ha hecho y entonces yo voy a hacer tal cosa, me voy a ir y voy a hacer solo el ministerio que Dios me ha llamado. Dentro del cuerpo de Mashiach no es así. Todos tenemos que funcionar desde la parte donde Él nos colocó, en ese cuerpo de Mashiach. Enviado por el Padre es cuando usted verdaderamente va a dar fruto. Enviado por el Padre es cuando usted verdaderamente va a ser de bendición para esas personas a donde usted va a llegar. Recordemos la clase del día miércoles, cuando el profeta Elías fue enviado a Sarepta, ¿sí? Y vamos a ver qué pasó allá. Vimos una multiplicación, vamos a ver un milagro también luego. Entonces, cuando nosotros somos enviados por el Padre, eso es lo que verdaderamente va a traer bendición. Acá, no solamente es que el Padre le dice, Jacob le dice a José, ven que te enviaré. La respuesta de José es interesante y es lo que nosotros debemos de aprender. ¿Qué dijo él? Heme aquí. José no se rehusó a ir con sus hermanos, aun cuando sabía que lo odiaban, aun cuando sabía que no lo podían ver, aun cuando sabía que cuando José se presentaba delante de ellos, sus hermanos se sentían irritados. Dice que ya no podían hablarle pacíficamente, lo odiaban. Pero vemos acá algo interesante para nosotros que hemos sido llamados, ¿sí? Es que cuando usted es llamado por el Padre y usted ya le dijo, heme aquí, usted no se puede rehusar de ir a donde Él lo quiere enviar. Aquí Joseph no se rehúsa. El que ha sido llamado es enviado y va sin cuestionar. Va donde está la necesidad. Si el padre de Joseph lo estaba enviando donde estaban sus hermanos, porque vio una necesidad. Ahora usted pregúntese allá, o recuerde allá donde usted está. ¿Será que le dijo heme aquí al padre? Recuerde cuando usted le dijo heme aquí. El padre va a demandar, heme aquí, y no hemos querido hacerlo. Lo que Él nos ha dicho que hagamos. Heme aquí y estamos rehusándonos a hacer algo. Heme aquí y resulta que yo no estoy escuchando la voz del buen pastor, sino que estoy escuchando la voz del hombre. Tengamos mucho cuidado. Si usted es de las ovejas de Israel, el buen pastor es el que le guía, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en el verso 14. E Israel le dijo, aquí ya le da la instrucción. Primero, el llamado. Mire qué interesante, lo mismo que ha pasado con nosotros. Ven, lo que hizo Yeshua con sus discípulos. Ven, el llamado. Luego te enviaré. Yeshua también envió a sus discípulos, ¿sí? Y luego la respuesta, heme aquí. Yeshua cuando los llamó, ¿verdad? Ellos se acercaron, dejaron las barcas y los siguieron. Vemos acá algo interesante, que cuando ya Joseph dice, heme aquí, o aquí estoy, o estoy dispuesto para ti, aquí viene la instrucción. Su padre le dice, ve ahora
algo interesante. ¿Dónde? Algo interesante para este tiempo. Porque muchos aceptan el llamado del Padre, muchos aceptan el servir, pero quieren servir donde les parece. Quieren servir donde quieren ir, no donde el Padre los está mandando. Ojo con esto, oído Shema. No es a donde usted quiere, no es a donde usted cree, no es a donde a usted le parece. Esto no es porque, yo me siento mejor acá, entonces yo acá sirvo. No, es que acá son mis amigos y acá yo lo hago. No, es que acá yo tengo más confianza. Miremos acá algo interesante. A Joseph se lo estaba enviando al lado de sus hermanos donde lo odiaban, al lado de sus hermanos donde no lo podían ver, al lado de sus hermanos a donde no iba a sentirse bien. Y esto nos enseña porque muchas veces, aún dentro de los que decimos estar en raíces hebreas, nos hacemos grupitos. Sí, aquí me siento bien. Con los demás yo tengo algo así como que no me gusta. Acá yo me siento bien y aquí sí lo hago. Eso no puede haber en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque el Padre nos envía donde Él quiere enviarnos. No es a donde usted quiere servir, no es con quien usted quiere estar. Si lo llamó el Dios de Israel, usted tiene que ir a donde Él lo envíe. Aquí vemos que el padre de Joseph le dice, ve ahora. O sea, lo estaba enviando a Siquem, a donde estaban sus hermanos, a donde estaban los que los odiaban, a donde estaban aquellos que no le podían ver, ¿sí? Y le dice, mira cómo están tus hermanos y cómo están tus ovejas. Qué interesante. Y tráeme respuesta. ¿Por qué el padre de Joseph le daba esta instrucción? Si Joseph era el menor, sus hermanos eran mayores, quizás tenían más experiencia en pastoreo, quizás tenían más experiencia en cuidado de ovejas, porque el menor estaba siendo tomado para ir y mirar cómo estaban ellos y cómo estaban las ovejas. ¿Sí? Y no solamente eso, le dijo, tráeme respuesta. Esto para Joseph, no era algo tan bueno. ¿Por qué? Porque le tocaba hacer este trabajo a donde no era bienvenido. En medio de sus hermanos, a donde era odiado. En medio de sus hermanos, donde era rechazado. Imagínese usted. ¿Cuántos quizás están en un lugar de trabajo donde dicen, no, es que todos me miran mal? ¿Cuántos quizás están en medio de personas a donde dicen, no, es que yo no sé, no les caigo bien? No, yo no sé por qué Dios me ha puesto aquí. Yo quiero decirte algo. Aquí vamos a ver el proceso de José. Aquí vamos a ver el proceso de Joseph en ese llamado. No solamente era ven, es decir, el llamado, sino lo que tenía que pasar. Muchas veces nosotros somos colocados en una posición, en un lugar a donde te van a incomodar, no te van a tratar bien, quizás vas a ser odiado, vas a ser rechazado, vas a ser discriminado, ¿sí? Muchas veces el Padre permite que estemos, ¿sí?, en medio de aquellas personas porque allí también va a tratar con nosotros. Y no solamente que José iba a mirar a sus hermanos de lejitos. Dice, mira cómo están las ovejas. O sea que si yo lo miro desde el punto profético, desde la vista profética a este tiempo, cada uno de nosotros, ¿verdad?, también podemos darnos cuenta cómo están las ovejas del Padre. ¿Será que nosotros estamos mirando cómo están cuidadas las ovejas de nuestro Padre? ¿Cómo está cada hermano? ¿O solo estamos mirando por nosotros mismos, que no nos falte el alimento, tanto natural como espiritual? ¿O estamos mirando y cuidando de esas ovejas del Padre? ¿Será que usted está diciendo, este hermano está pasando mal? ¿Sí?
Y la primera ayuda que nosotros damos a una oveja no necesariamente tiene que ver con lo natural. Es esa área espiritual. Quizás su hermano está decaído, quizás esa oveja ha sido lastimada, quizás esa oveja está con una pierna quebrada, ¿sí? Entonces miremos acá que él envía. Para José no pudo haber sido fácil. ¿Por qué? Porque él no estaba yendo en calidad de pastor. Estaba yendo en una calidad, en una forma de pastor de esos pastores que estaban pastoreando. ¿Sí? Mire, ¿y cómo es esto? Si era el menor, pero así le plació a su padre. Así ya estaba predestinado ese Joseph. Lo que pasa en este tiempo, muchos habrán con llamados ministeriales que están cumpliendo 30 años de llamado ministerial, 40, 41 años de llamado ministerial que están sirviendo. Pero resulta que al menor que está en el reino, al que ha sido tomado por el Padre en este tiempo, ¿verdad? Va a ser el Padre el que lo va a colocar de ir y mirar cómo están sus ovejas. Ayer yo les daba una palabra y me conecta ahora el Espíritu de mi Padre con esto. Quizás por eso es que el Padre lo va a enviar a usted a algún lugar a mirar cómo están sus ovejas, a mirar de qué forma han sido apacentadas sus ovejas. Y usted va a tener que ir, porque usted ha sido el escogido en el reino. Usted ha sido el escogido para que vaya a mirar, ¿sí? Y tremendo, porque Jacob le dijo, tráeme respuesta. Ese tráeme respuesta no solo es me vas a venir a informar, sino yo te voy a demandar de la comisión que te estoy entregando, ¿sí? Y dice, y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Sí, entonces vemos acá que Joseph sale de la casa de su padre como ese líder sobre sus hermanos. Aquí, esta salida de Joseph de la casa de su padre, desde allí ya iniciaba un nuevo ciclo para Joseph, porque no volvería más, ¿sí? Hasta después quizás que se encuentre con su padre después de muchos años. Esta salida de la casa de su padre con la autorización de su padre, te enviaré, lo envía con una posición de liderazgo, lo envía con una posición de autoridad sobre sus hermanos. Desde allí se estaba cumpliendo ya algo del sueño profético que tuvo Joseph. ¿Por qué? Porque salió con una posición de liderazgo sobre sus hermanos, ¿sí? ¿Y por qué esto? ¿Porque a Joseph le plació? No, porque su padre le dio una instrucción. Y esto es interesante porque cuando el Padre nos da una comisión, cuando el Padre nos asigna algo, no importa quién no esté de acuerdo, no importa quién no le parezca, es el Padre quien te ha llamado y es Él el que te está enviando, es Él el que te está comisionando como lo comisionó a Joseph, ¿sí? Y como les decía, aunque a Joseph no debe de haberle parecido tan bueno, él dijo, heme aquí como un hijo obediente. ¿Será que nosotros estamos siendo esos hijos obedientes? Sí. Entonces, desde aquí, ese heme aquí implicaba un Joseph a sufrir penalidades. Un Joseph preparándose para pasar procesos necesarios para que se cumplan esos sueños del Dios eterno en la vida de Joseph, ¿sí? Y vemos al mismo Jacob, aún conociendo la indiferencia de los hijos de él o de los hermanos de José, lo envía a José a Siquén. Era necesario ir a Siquén, porque allí empezaría el proceso de Joseph por causa del propósito en su vida. Quizás nosotros, ¿cuánto tiempo pasó aquí de la túnica? Quizás ya pasaron un buen tiempo. Quizás usted ya tiene un buen tiempo que fue llamado, que fue investido por el Padre con autoridad. Ha estado haciendo un trabajo en el reino.
pero quizás aún no ha pasado el proceso. Aún no ha pasado ese proceso del Padre para que se cumpla ese propósito en su vida. Vamos a ver los siguientes versículos. Dice: y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Aquí vemos que Joseph ya sale, ¿verdad? Porque dice que él lo envía del valle de Hebrón y llega a Siquén. Él comienza a mirar, ¿cierto? En Siquén, a dar vueltas, mirar por aquí, por acá. No encontraba a sus hermanos. Y dice que andaba errante por el campo, buscando. Y este hombre, que no dice el nombre, que aparece de la nada, ¿verdad? Como un de repente, ¿verdad? Y le dice: ¿qué buscas? Yo me imagino que este enviado del Todopoderoso, porque es un enviado del Padre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué fue enviado? Quizás podríamos decir: José se iba a regresar, porque ya no los encontró, porque su padre le dijo: ve a Siquén. Y andando por Siquén, buscando en Siquén, no los encuentra. Entonces, ¿qué pasa? Se le aparece un hombre. Aparece alguien de la nada acá, que no se sabe su nombre, fue un enviado del Creador, y le dice: ¿qué buscas? ¿Sí? Y José responde: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. ¿Por qué José buscaba en Siquén? Porque esa fue la instrucción del padre. Esa fue la instrucción de su papá. Le dijo: te enviaré a ellos, que estaban en Siquén. Y él seguía buscando en Siquén. Mas resulta que aquel hombre le responde y le dice: ya se han ido de aquí. Miremos algo interesante. ¿Por qué Jacob le dice: tus hermanos están en Siquén? Ve a Siquén. Porque esa fue la instrucción de Jacob para sus hijos, que estaban apacentando sus ovejas. Y le dijeron: en Siquén, allí van a llevar a apacentarlas. Mas resulta que estos hijos de Jacob se habían ido ya de Siquén. Dice que este hombre que aparece de la nada, este enviado del Creador, le dice: ya se han ido de aquí. Es decir, ellos sí estuvieron en Siquén. Ellos sí estaban haciendo el trabajo de pastoreo en Siquén, mas ellos resolvieron irse de allí. La instrucción de Jacob debe de haber sido en Siquén. Allí se quedan. Por eso es que lo envía a Joseph a Siquén. Lo mismo pasa en este tiempo. Aquellos que el Padre les ha dicho: en tal lugar ustedes van a apacentar, en tal lugar ustedes van a servir. Por un tiempo se quedan allí. Bien, lo están haciendo. Pero resulta que como los hijos de Jacob toman otra decisión. Ya no estaban allí. Ya se habían ido de Siquén. Jacob estaba creyendo que seguían en Siquén, que se habían quedado allí donde él los envió. Y le dice esta persona, este hombre, este enviado del Padre: ya se han ido de aquí, ya no están. Y dice: yo les oí decir, ¿sí? Yo les oí decir: vamos a Dotán. O sea, habían tomado, ¿qué cosa? Otra ruta, otro camino. Habían ido a otro lugar. Tremendo. Este lugar no sabía que iban a ir Jacob. De lo contrario, le hubiera dicho a Joseph: ándate a Dotán, porque en este tiempo ya están en Dotán. Él le dijo a Siquén, porque Siquén fue el lugar a donde Jacob había mandado a sus hijos. Pero ellos luego decidieron irse a Dotán. Lo mismo pasa con muchos en este tiempo. El Padre les da una instrucción, pero ellos deciden ir a donde ellos quieren. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Entonces, dice que cuando este hombre, este enviado del Padre, aparece para guiar el camino de Joseph, para direccionarlo a que se cumpla el propósito en Joseph, y le dice:
yo los oí que se iban a Dotán. ¿Qué hace Joseph? Entonces, dice acá, José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Miremos algo. Sí, José daba vueltas y vueltas en Siquem, buscando a sus hermanos, y no los encontró. Y allí se encuentra con alguien. Y resulta que si nosotros miramos, ¿verdad? Y usted dirá, pero ¿quién era el que le dijo que se fueron a Dotán? No lo sabemos, no dice el nombre. Lo que sí sabemos es que este hombre fue necesario para direccionar a José hasta donde estaban sus hermanos. Él tenía que llegar donde sus hermanos, ¿sí? Como les digo, de este hombre no se sabe el nombre, ¿sí? Solo que fue quien impulsó a José hacia donde estaba el propósito. Muchos dirían, pero qué malo, ¿cómo lo envió donde sus hermanos que lo odiaban? Si no hubiera sido por este hombre, no lo hubieran metido al pozo. Si no hubiera sido por este hombre, ¿por qué tan malo apareció en el camino de José? Si no aparecía, él se regresaba a su casa y estuviera con su papito todavía. Es que ese es el propósito. José difícilmente hubiese salido de la cobertura de su padre Jacob para que se cumplan los sueños de Dios en su vida si no hubiese sido de una forma diferente. Es decir, a que él salga, ¿sí? Pero no que salga porque quería irse a Egipto. Algo tenía que hacer el Dios eterno. Lo mismo pasa con nosotros. A las buenas no vamos a querer cumplirlo. Muchas veces el Padre tiene que usar formas, circunstancias que no son buenas para nosotros, pero son las mejores para el Creador. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros miramos con los ojos de los sentimientos, diríamos, es que fue por eso. Yo voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros quizás? Voy a poner un ejemplo en mi vida. Si a mí no me hubiese pasado un divorcio, créame lo que yo no estuviese acá sirviendo al Creador. Si en mi vida no hubiese pasado un momento doloroso, yo no hubiese buscado de mi Creador. ¿Por qué? Porque yo estaba en los mejores tiempos. Según yo, era lo mejor de mi vida. Pero hay procesos dolorosos en nuestra vida que son el propósito de Dios para que rectifiquemos, para que cambiemos. Entonces, cuando usted en este tiempo ve, usted dice, ah, no, el dolor que pasé es nada comparado para el gozo que tengo ahora. Ese fue el propósito del Padre simplemente, ¿sí? Entonces, pero si usted sigue mirando con los ojos del dolor, usted seguirá en el dolor. Si usted sigue mirando con los ojos de la deshonra, usted seguirá diciendo, es que me deshonraron, es que me abandonaron, es que me hicieron daño, es que me odiaron. Y usted seguirá lamentándose toda la vida de lo que pasó en ese tiempo. ¿Sí? Entonces vemos acá que aún este hombre, este enviado del Padre, fue parte del propósito para direccionar el camino a José hacia su destino profético. Yo no lo veo hacia sus hermanos, sino hacia su destino profético. Muchas veces nosotros como escogidos, predestinados del Padre, no entendemos por qué suceden situaciones en nuestra vida y miramos con el corazón y hasta nos enojamos. ¿Cuántas veces usted se pudo haber enojado con una persona? ¿Cuántas veces usted se pudo haber enojado, sí, por situaciones que pasó? Cuando debemos de darle gracias a nuestro Padre eterno que lo permitió para que se cumpla el propósito, ¿sí? Este enviado del Padre en el camino de José fue parte del propósito y necesario. Usted ahora ahí mismo puede meditar. Usted ahora ahí donde está puede pensar, ¿quién se atravesó en su camino? Y en ese momento usted dijo, si no se hubiese aparecido, nada de esto me hubiese pasado. Pero no lo ve así. Hoy piense diferente y diga,
Fue por causa de aquello que en este tiempo yo le sirvo al Padre. Fue por causa de lo que me pasó en ese tiempo, de lo que me tocó vivir en ese tiempo, que ahora soy un siervo o una sierva de mi Padre amado. Entonces, no mire ya lo que pasó en el pasado. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. Este hombre, este enviado del Padre que aparece de la nada, direcciona el camino a Joseph para que no se regrese donde su padre, sino que le dice: yo escuché que se fueron a Dotán. Entonces vamos a ver cómo Joseph ahora sí se encamina hacia Dotán, porque dice que fue tras sus hermanos. ¡Qué tremendo! Mire, Joseph fue muy obediente. La instrucción fue: ve donde tus hermanos, mira las ovejas, cómo están, mira, observa todo y me traes el reporte. Él tenía que cumplir una instrucción y se fue a donde estaban apacentando sus hermanos. Vamos a ver qué pasa acá con los hermanos de Joseph, cómo forman un complot para matarlo. Dice el verso 18: cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Vamos a mirar algo acá interesante. Cuando lo vieron de lejos, yo me imagino a Joseph caminando, sudado, cansado, agotado, ¿sí? Allí con provisión quizás de alimento para sus hermanos, cuando sus hermanos a lo lejos lo ven. Y ya vamos a ver qué dice. Y dice que antes de que se acercara a los hermanos, conspiraron. Vamos a ver esta palabra conspiración. ¿Qué significa esta palabra? Conspirar, atar, ceñir, fuerte, levantar, traición. Me llamaba mucho la palabra, mucho la atención esta palabra traición. ¿Sí? Antes de que llegue José, antes de que llegue José, antes de que llegue Joseph, ya sus hermanos conspiraron. Ya sus hermanos habían planificado una traición. Es tremendo esto, ¿sí? Mire, ¿quiénes conspiraron contra Joseph? ¿Quiénes conspiraron traicionarlo? No fueron otros pastores. No fueron otros apacentadores, fueron sus hermanos, no fueron los de fuera de su casa, fueron sus propios hermanos. Y yo te quiero decir esto porque este trabajo en el reino no es fácil. Es por eso que el Padre tiene que pasarnos un proceso de madurez espiritual, para que estemos preparados para todo esto. Pasar el proceso de Joseph es necesario para llegar a la posición de autoridad. La túnica no es suficiente, porque la túnica le quitaron a Joseph. La túnica no representa nada hasta ese momento. Eso fue simplemente, ¿verdad?, el inicio, el llamado, la marca de que era escogido para gobernar. Acá lo importante es los procesos que le va a tocar pasar. Y le digo esto de que sus hermanos conspiraron, planificaron una traición. ¿A quién? A su propio hermano. ¿Dentro de quién? De su propia casa, de su propia familia. ¿Por causa de qué? Del corazón de ellos. ¿Qué había en el corazón de los hermanos de Jacob? Odio, envidia. Ese odio, esa envidia en el corazón de los hermanos de Jacob, ¿sabe qué pasó? Se materializó y se transformó en una conspiración, y no cualquier conspiración, una conspiración de muerte. ¿Será que estamos preparados para pasar eso de parte de nuestros hermanos? ¿Sí? ¿Será que verdaderamente ya hemos pasado ese proceso donde nuestros hermanos se han unido para conspirar en contra nuestra? Es decir, para traicionarnos. Para eso debe de estar preparado.
Para eso usted tiene que pasar el proceso de formación en el reino. No cualquiera puede soportar una conspiración de sus propios hermanos, una traición de sus propios hermanos, de los de su misma casa, de su misma familia, empezando de la familia del emuná, de la familia de la fe, de aquellos que están con usted, de los que se sientan a su mesa, a la mesa del Padre con usted, ¿sí? Entonces, en este tiempo no son conspiración de una muerte física, como acá para Joseph, ellos conspiraron matarlo de forma literal. En este tiempo, en el simbolismo profético, mirando, ya no hay una conspiración quizás de que te van a matar. Pero ¿cómo es aquello que están haciendo muchos de nuestros hermanos, conspirando contra sus propios hermanos, contra los creyentes, usando un arma muy poderosa? Que estamos estudiando de esa arma. Un arma que provoca más derramamiento de sangre que cualquier guerra entre naciones. Esto es a causa de la lazón hará. Esto es a causa de la lengua maldiciente. Esto es a causa de difamar, de hablar mal de alguien. Muchos han conspirado y se reúnen. Acá hubo una reunión. Acá los hermanos de Joseph se reúnen para conspirar, para planificar una traición, porque conspiración también es traición. Levantar también significa levantar. Levantan falsos testimonios, levantan calumnias. ¿Qué representaba Joseph? El escogido, el que había sido escogido de entre sus hermanos. Mire, hoy no hay temor del Padre. Y es fácil levantar una conspiración, una traición, usar la lazón hará contra alguien que ha sido escogido por el Padre, a alguien que el Padre le ha dado autoridad. Hoy no hay temor. Hoy también hacen igual como hicieron los hermanos de Joseph. Y vemos acá que esta conspiración, ¿en qué momento se hace? Esta conspiración se hizo cuando vieron de lejos, es decir, supieron que iba a llegar, que ya estaba cerca. Qué tremendo esto. Sí, miramos allí que eso es lo que hay en el corazón de muchos en este tiempo. Pero para eso tenemos que estar preparados, para esas traiciones, para esas conspiraciones. Joseph no estaba cerca, estaba lejos. Aún no llegaba delante de ellos. Sí, no estamos lejos de la realidad en este tiempo, de lo que pasa, de lo que acontece en este tiempo. Quien habla lazón hará de los hermanos no está cerca de ti. Quien habla lazón hará de ti no está cerca de ti. Sí, no lo va a hacer cuando está enfrente de ti. Lo hace cuando no estás cerca de ellos. Lo hacen cuando estás lejos. Sí. ¿Sabes por qué lo hacen? Lo mismo por lo que hacían por Joseph, porque era un escogido, porque les molesta, les incomoda lo que el Padre ha colocado en ti. Recordemos que esto fue lo que provocó envidia en los hermanos de Joseph. Vamos a ver cuál era el plan, cuál era la conspiración, qué era esa traición. Miremos acá algo interesante. Y dijeron el uno al otro, o sea que aquí estuvieron todos. Se hablaron, se conversaron. ¿Qué conspiración? ¿Lejos de la realidad? No, muy cerca de la realidad. Eso pasa en este tiempo. En medio de nuestros hermanos. Estamos hablando en medio de Israel. Recordemos que Jacob, Israel, en medio de Israel, en medio del remanente de Israel, también se da estas conspiraciones, también se da estas traiciones que se reúnen y el uno al otro comienzan a ¿qué? A murmurar, a usar la lazón hará. Veamos el verso 19 que dice, el uno al otro se dijeron, he aquí viene el soñador. ¿Qué pasa cuando ellos dicen, he aquí viene el soñador? Esa era una de las formas de la lazón hará. ¿De parte de quién? De los hermanos de José. Ellos hablaron de forma despectiva de él. Hablaron con burla.
Uy, ¿qué dirían de nosotros? Ay, ya va a llegar, ya va a venir la tal, el cual, ya va a venir el que, en fin. Es que solo viene a dar palabra de maldición. No, es que esa profeta solo viene a hablarnos mal, nunca nos bendice, solo viene a dar palabra de muerte. Es que ya va a venir la que solo impone. Es que ya va a venir ese tal que solamente nos viene a decir cosas. La sonjará el uno al otro. También se vio eso en Israel. Si la palabra es cíclica, ¿por qué cree que no lo vamos a pasar en este tiempo? Pero por eso necesitamos ser formados. Para eso necesitamos ser transformados en nuestro carácter. Aquí ya ellos, los hermanos de Joseph, hablaron de forma despectiva. Hablaron con burla, se burlaron de Joseph. ¿Por causa de qué? De los sueños, no de Joseph, de los sueños del Dios eterno en la vida de Joseph. ¿Sí? Es decir, por causa de lo que el Padre había colocado en Joseph. Y yo quiero decirte algo, los primeros que van a dudar del sueño de Dios en tu vida, o los primeros que van a dudar de tu destino profético, del destino profético de un escogido del Padre, serán los de tu propia casa, los de tu propia familia, serán tus mismos hermanos de la fe. Así es que no sea extraño en este tiempo. Va a pasar. Si lo pasó acá Joseph, también lo vamos a pasar nosotros. ¿Cuál fue la conspiración? Veamos. Verso 20. Ahora pues, venid y matémosles, y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. ¿Qué era lo que causaba envidia? ¿Qué era lo que molestaba? Ya no la túnica. Acá ya no hace referencia a la túnica, acá hace referencia a los sueños. Miraremos dónde van a quedar sus sueños, si ya le matamos. ¿Sí? Matémosle, echémosle una cisterna. ¿Sabe que yo cuando leí esta porción me llamaba tanto la atención? Es que para los hermanos de José resultó tan fácil decir matémosles. Para los hermanos de José, para aquellos que vivían con él, para aquellos que compartían en la misma mesa con José, para aquellos que comían el pan de Shabbat con José, para aquellos que compartían ese tiempo de las Moed, fue tan fácil decir, démosle muerte, matémosle. Tremendo esto. ¿Sí? Fue tan fácil matar a su hermano, a ese escogido, a ese que se le fue entregado una túnica, porque fue un predestinado por el Todopoderoso, aquel que tenía un destino profético de parte del Padre. ¿Sí? ¿Y sabe por qué fue tan fácil planificar esto para los hermanos de José? Recordemos lo que ellos hicieron en Siquén. Ellos también mataron. ¿Y mataron por qué? Por causa del dolor, por causa de la ira que tenían. Ahora, para ellos fue fácil decir, matemos a José, matemos a ese soñador de sueños, pero ya no lo iban a hacer por causa del dolor o por causa de la ira. Ahora lo iban a hacer por causa de la envidia, por causa del odio, por causa de ese destino profético que había en Joseph y que levantaba envidia en ellos. Qué tremendo es la envidia en medio del remanente. Qué tremendo esto de la envidia en medio del pueblo de Israel. Sí, Joseph era el escogido. Joseph era aquel que el Padre lo escogió. Y resulta que dentro de la conspiración, dentro del plan de muerte que planificaron para Joseph, también iban a emplear algo para poder llegar a su papá. Porque no solamente ellos estaban mirando en Joseph, también pensaron en su papá, ya su papá un anciano. Y ellos dijeron, bueno, nos vamos a inventar una mentira. Voy a parafrasear acá. Nos vamos a inventar una mentira y vamos a decir que una mala bestia lo devoró. Sí.
Y aquí yo veo algo interesante. Mandatos quebrantados. Ya en la mente y en el corazón lo propusieron. Aún todavía no lo hacían. ¿Dónde empieza el dar muerte? En la mente y en el corazón. Cuando empezamos con la lazón hará. Sí. ¿Y qué más dicen? Veremos qué será de sus sueños. Estos hermanos de Joseph creyeron que al darle muerte a Joseph estarían matando los sueños que el Todopoderoso puso en José. Estarían matando los sueños que el Padre puso en este escogido. Y quiero decirles hoy algo. Nuestros hermanos pueden haber murmurado de nosotros. Pueden haber usado la lazón hará como mejor les haya parecido a ellos. Pueden haber difamado. Pueden haber dicho lo que hayan querido decir. Pero nada de eso va a destruir los sueños del Padre, el destino profético en la vida de uno de sus hijos. Absolutamente nada. Sí, los hermanos acá dijeron, veremos qué será de su sueño. Ya lo matamos, ya no va a pasar. Y eso ha pasado en este tiempo. No es la excepción. Hay muchos que han creído que su lazón hará matará el propósito del Padre en la vida de un creyente. Matará el propósito del Padre en la vida de un escogido. Los sueños de nuestro Padre eterno en una persona jamás los va a poder vencer ni destruir nadie. Porque no eran los sueños de José, eran los sueños del Eterno. Vamos a ver qué pasa. Todos sus hermanos estaban reunidos cuando planificaron esto. Verso 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Yo me imagino a Rubén diciendo, vamos a quebrantar un mandato. No lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramen sangre. Echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongan mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Rubén, que estaba entre todos los hermanos, al escuchar el plan, al escuchar la conspiración, él reacciona y dice, no lo matemos. Ese Rubén, sí, el mismo que en otro tiempo, ¿verdad?, cometió incesto con la concubina de su padre. Podríamos decir que se levanta en ese momento como el mayor, usando un poquito de su liderazgo, porque soy el mayor aquí de entre los hermanos y no hagamos tal cosa. Sí, porque le dice, no lo matemos, ¿sí? Dice que pensó salvar así de la muerte a José. Dijo, no lo matemos. Aparentemente quiso librarlo de la muerte, porque acá dice, para más adelante hacerlo volver a su padre. Parece buena la acción de Rubén. Y si nosotros leemos, podemos decir, Rubén obró bien. Él dijo, no lo matemos. Parece buena, pero no era lo correcto. ¿Por qué no era lo correcto? Porque Rubén debió confrontar a sus hermanos, haciéndoles ver el pecado que cometerían al hacer esto. Él tenía que haberlos reprendido por la acción, por esta conspiración que ellos querían hacer. Así se gane el odio y el desprecio de sus hermanos. Para muchos puede ser bueno lo que Rubén pensó, pero no era lo correcto. Lo mismo que en este tiempo, muchos actúan como Rubén. Sí, tienen miedo de confrontar a aquellos que con su lazón hará, que con su lengua maligna están dando muerte a sus hermanos. Tienen miedo, no dicen nada, se callan. Porque hoy no es una muerte literal, pero la lengua que destruye, que mata, está haciendo mucho daño en medio del pueblo de Israel. Y muchos tienen miedo, como Rubén, ¿sí?, de confrontar, de decir, estás quebrantando un mandato. ¿Y miedo a qué tendrán aquellos que no confrontan la lazón hará?
¿Miedo a qué tendrán aquellos que no quieren confrontar? Tienen miedo a perder la compañía de esa persona, la simpatía de esa persona. Muchos no confrontan el pecado por familiaridad. Muchos no confrontan el pecado por conveniencia a causa de las dádivas que están recibiendo. Muchos no confrontan el pecado por no ser excluidos de los grupos. Muchos no confrontan el pecado porque no lo saquen del lugar donde están. Pero en el reino no debe de ser así. No podemos actuar como Rubén, ¿sí? Un verdadero israelita va a confrontar el pecado, ¿sí? Tenemos que hacer lo correcto, no lo que a nosotros nos parece bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver acá cómo José fue echado a la cisterna. Una cisterna vacía. Sí, vamos a ver qué pasa. Sucedió porque recuerde que esta fue la idea de Rubén. No lo maten, solo echémoslo a la cisterna, ¿sí? Acá estamos viendo dos líneas. Sí, quizás para el propósito de Joseph era bueno, no lo mataban, lo echaban a la cisterna. Pero ahora en este tiempo, que no es una muerte literal, no es el hecho simplemente de que usted se quede callado, sino que confronte lo que no debe de hacer una persona al hacer la Son Hará. Dice el verso 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, yo me imagino que lo vieron de muy lejos, porque tuvieron tiempo de conspirar, de hablar, de decir no lo mates, mejor a la piscina. Hubo bastante tiempo. Cuando José llega a sus hermanos, dice, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y esto me lleva a mirar el pasaje cuando su padre le dice, ve a tus hermanos y vas a mirar cómo están y cómo están las ovejas. ¿Cómo sale José de la casa de su padre? Yo veo aquí algo profético. Él salió con la túnica. Él salió de su casa, salió ya, ¿verdad? Como con parte de ese sueño, ¿verdad? Porque de su casa iba a ir pasando un proceso hasta llegar a Egipto. En Egipto pasaría ese proceso que lo llevaría ¿a dónde? A ser gobernador. Pero sale con la túnica desde su casa. Y para los hermanos de José, la túnica de mangas largas, para ellos era señal del favoritismo de su padre para con José. Podríamos decir que los hermanos de José no tenían discernimiento profético. No tenían ese discernimiento de que José era escogido de entre todos sus hermanos, de entre ellos, para ser posicionado para ejercer gobierno. Y no solamente para ejercer gobierno y decir, yo soy el gobernador. No, lo que el padre estaba colocando en José era a causa de preservar. El Padre jamás nos va a colocar en una posición de autoridad para vanagloria, para sentirnos orgullosos, para sentirnos importantes o para decir, acá llegué. El Padre nos va a colocar, a introducir un destino profético en nuestras vidas para llegar a cumplir un propósito en su reino de preservación. A usted lo marcó con un destino profético. Quizás usted es un maestro, usted es un pastor, quizás usted tiene un llamado, está sirviendo. En usted marcó un destino profético. Muchos en este tiempo serán colocados en posición de autoridad, en algún lugar, en algún establecimiento, en alguna institución pública. Muchos serán colocados allí. ¿Pero para qué? ¿Será que acaso usted va a decir, es que a mí me dieron este cargo, este puesto en esta entidad, o me dieron, en la empresa me dieron este contrato muy grande? ¿Para qué cree? ¿Para que usted se sienta orgulloso de lo que usted sabe hacer? ¿O para preservar lo que el Padre Eterno a través de su palabra está entregando? Cuidado se vaya a sentir orgulloso, cuidado vaya a subir su ego. Si el Padre lo lleva y lo coloca a una posición de autoridad, si el Padre lo coloca en un lugar a donde usted no pensó estar, es porque Él tiene un plan, es porque Él tiene un propósito para que se cumpla, ¿sí?,
esa preservación de su palabra en muchas personas. Acá Joseph iba a preservar a su familia. Vemos acá que los hermanos de José dice que le quitaron la túnica. Vamos a ver algo interesante. Yo me imagino cuando le estaban quitando la túnica, cómo los hermanos de José deben de haber sentido gozo, lleno de envidia, envuelto de odio, porque dice que le quitaron, le sacaron esa túnica, se la arrancaron, ¿sí? Recuerden también que con Yeshua pasó lo mismo. Para José debe haber sido muy doloroso. Y para los hermanos de José debe de haber sido un momento de burla, un momento para ellos, de gozo, y para José, doloroso. Y esto me lleva a ver algo interesante, ¿sí? Que hay muchos, aún llamados hermanos, que sin temor han tocado las vestiduras de los escogidos del Padre. Hermanos que sin temor han rasgado las vestiduras por causa de celos y de envidias ministeriales. Y eso hablando dentro del reino. No estoy hablando de afuera, estoy hablando dentro del remanente de Israel. Porque yo miro acá a David. También, David, ¿verdad? Siendo un ungido, un escogido, nos da ejemplo a nosotros. ¿Recuerda usted ese pasaje que ya lo estudiamos en el primer libro de Samuel, cuando se encuentra Saúl y los hombres de David quisieron atacar a Saúl? Y David, ¿verdad?, les dijo a sus hombres: Yahweh me libre de hacerle semejante cosa a mi amo, el ungido de Yahweh, que levante yo mi mano contra él, porque él es ungido de Yahweh. ¡Qué tremendo! Hay aquellos que han levantado su mano contra los ungidos. ¿Qué es un ungido? Un apartado, un separado, un escogido por el Padre. Pero hay aquellos que sin temor han rasgado las túnicas. Es decir, ¿qué representa la túnica? Ya habíamos estudiado. Es autoridad. Han hablado mal de una autoridad que fue escogido por el Todopoderoso, que fue colocado por el Todopoderoso. No saben en lo que se han metido. Muchos se olvidan también lo que escrito está en Salmos 105:15, que dice: no toquen a mis ungidos, no perjudiquen a mis profetas. ¿Sí? Entonces, en este tiempo, aunque muchos conocen la palabra, muchos la olvidan. Muchos creen que se pasó, que ya eso quedó en el pasado, que ya eso ya no es para este tiempo. Nosotros, si creemos que esa palabra fue para otro tiempo, entonces no tomemos lo que también fue en otro tiempo. Entonces no tome la palabra que dice: ninguna enfermedad me vendrá. La enfermedad de los egipcios no me atacará. No tome Salmo 91 que dice que Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida, que Él es el que nos protege. Entonces esa palabra tampoco es para este tiempo, porque fue escrita en otro tiempo. La palabra es eterna, porque nuestro Dios es eterno, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en el verso 24. Cuando ya le quitan la túnica a Joseph, ¿verdad? Dice: y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Mire, aquí por lo que vemos que ellos hacen, estamos mirando que los hermanos de Joseph siguieron el consejo de Rubén, porque este fue el consejo de Rubén. Dijo: no lo maten, échenlo a la cisterna, ¿cierto? Entonces, al parecer, los hermanos que estaban reunidos, ellos tomaron el consejo de Rubén. Hicieron como él les dijo, ¿verdad? Aunque la cisterna estaba aquí, dice, sin agua, estaba vacía, hay algo importante. Esa era una vieja cisterna. ¿Por qué? ¿De qué sirve una cisterna vacía?
una cisterna que esté sin agua. Aquí vamos a ver algo muy profético en este tiempo. Esa cisterna, dicen los estudiosos, que estaba llena de serpientes y escorpiones. Ahora vamos a ver algo interesante acá. Usted y yo, que hemos sido escogidos, ¿verdad?, por el Padre, somos esas vasijas para estar llenas. ¿Llenas de qué? Del agua. ¿De qué agua? Del agua de la Torá. ¿Qué pasa si esa vasija no está llena de agua? Lo que pasaba en esta cisterna. Una cisterna cumple un propósito, ¿verdad? Y esta cisterna era para estar llena de agua. Pero esta vieja cisterna estaba vacía, no tenía agua, ¿sí? Y en vez de agua, se había convertido en una guarida de serpientes y escorpiones. ¿Qué pasa en un creyente cuando está vacío? Cuando no está lleno de Torá. ¿Sabe de qué va a estar lleno? De serpientes y escorpiones. Profeta, ¿y cuáles son esas serpientes y escorpiones? El chisme, la murmuración, la lazonjará, la envidia, el odio. Entonces, miremos algo interesante. ¿Queremos ser cisternas que retienen o esas cisternas rotas que ya no tienen agua y que allí simplemente va a ser guarida de serpientes y escorpiones? Como dice la Escritura, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen. Eso es aquellos que no tienen Torá, son cisternas rotas. Vemos acá que aunque Joseph fue lanzado a la cisterna, es cierto, no tenía agua, estaba llena de serpientes y escorpiones. El propósito en la vida de José era el reino. Desde que sale de la casa de su padre Jacob, nuestro Abacadosh estaba con Joseph. Y eso lo vamos a ver más adelante, que él estaba con José. Desde que sale de la casa de su padre Jacob, el Padre Eterno no abandonó a José por causa de sus propósitos. En la cisterna también estuvo con él, ¿sí? Y muchos dirían, ¿pero por qué permitió que le quiten la túnica? A veces hay cosas que no entendemos, ¿sí? ¿Pero por qué sucedió tal cosa? ¿Sí? Hay cosas que son necesarias que acontezcan. Pero lo cierto es, acá, que José fue predestinado para gobernar. Fue predestinado para estar en una posición de gobierno, ¿sí? Ya tenía una posición de gobierno en su casa, con sus hermanos. Pero no solamente era esa posición de gobierno. El Padre había predestinado para Joseph algo más. Una posición de gobierno donde estaba predestinado para estar sobre reinos y sobre naciones. ¿Sí? ¿Usted con qué se ha conformado? ¿Será que se ha conformado con lo que hasta ahora el Padre le ha dado? ¿O tiene visión profética para lo que el Padre lo está predestinando? Entonces acá, Joseph estaba predestinado, ¿sí?, para una posición de gobierno sobre nación, sobre una nación o sobre naciones. Vamos a hablar así. Y sus hermanos estaban siendo instrumentos en las manos del Padre Eterno para que se cumpla el propósito. La cisterna no era la muerte para Joseph. La cisterna no lo retendría, no lo iba a detener para que José avance. Vamos a ver qué pasa. Sigamos. Verso 25. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Vamos a ver algo interesante, muy interesante acá. Bueno, estamos siguiendo, ¿cierto?, la enseñanza de Torá. Yo sé que ustedes están siguiendo todos la enseñanza de Torá, que estamos mirando desde otra línea, ¿verdad?, profética. Acá estamos mirando en otra dimensión de lo que acontece ahora. ¿Qué pasa? Dice, se sentaron a comer pan. ¿Qué había pasado antes de esto? Los hermanos de Joseph ya lo habían lanzado a la cisterna.
Y ellos, como que no pasaba absolutamente nada, se sientan a comer. ¿Y sabe qué pasa en este tiempo? Muchos están en la condición de los hermanos de Joseph. Muchos que con ese corazón de los hermanos de Joseph, llenos de envidia, llenos de celos, llenos de odio, están sentados en la mesa de Shabbat comiendo Torah. Está sentado comiendo el pan de Shabbat, el pan de las Moed. Pero ¿sabe qué están esperando? La muerte de su hermano. Están esperando ver caer a su hermano. Están esperando que le vaya mal a sus hermanos. El corazón de los hermanos de Joseph no había Shabbat. Los hermanos de Joseph pudieron sentarse a comer tranquilamente. ¿Usted cree que Joseph no gritaba desde la cisterna? Ya vamos a ver qué dice la escritura. José estaba cerca de ellos, encerrado en un pozo. Pero sus hermanos estaban comiendo tranquilamente, sentaditos allí, comiendo pan. Estaban disfrutando una comida, mientras que sus corazones estaban dispuestos a asesinar a su hermano. Qué tremendo. Así hay muchos que su corazón no les reprende y pueden comer tranquilamente sin haber hecho un teshuvá por causa del daño que han causado, por causa de la lazón hará, por causa de todo lo que provocaron. Así hay mucho pueblo creyente. Mire, vemos acá en Génesis 42, 21 dice: se dijeron unos a otros, ay, estamos recibiendo este castigo por causa de nuestro hermano, porque vimos su angustia y no le hicimos caso cuando nos suplicaba. Por eso es que nos ha venido esta angustia. Más adelante vamos a ver en el capítulo 42, cuando los hermanos de Joseph, ¿verdad? Ellos reaccionan y dicen, todo lo que nos está pasando es por castigo, porque le hicimos esto a nuestro hermano. Todo lo que estamos pasando es parte del castigo, porque le vimos la angustia, vimos cómo estaba nuestro hermano. Tremendo. Entonces, esta porción nos enseña que dice que no le hicimos caso cuando nos suplicaba. Joseph desde la cisterna les suplicaba a sus hermanos, les lloraba a sus hermanos diciendo, sáquenme de aquí, sáquenme, hermanos. Así estaba Joseph, mientras sus hermanos comían pan, tranquilamente, sin remordimiento, sin que siquiera sus conciencias les remueva allí el hecho de haber actuado mal contra Joseph. Entonces, vemos acá que José, cuando fue echado en la cisterna, suplicó a sus hermanos, pero ellos no hicieron caso a sus gritos mientras ellos comían. ¿Qué también puedo ver acá en este tiempo? Muchos están prisioneros en el pozo del odio, en el pozo de la envidia de sus hermanos. Muchos están suplicando por sus oraciones ser libres, pero esos corazones que están llenos de odio, llenos de envidia, no sueltan, es decir, no perdonan, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo tienen que pasar como 22 años para que aquel grito de José pasara de escuchar, ¿sí?, hasta que sus corazones entiendan que José estaba en la cisterna. Dice que alzaron los ojos y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra. Iban a llevarlo a Egipto. ¿Qué me muestra esta palabra? Vamos a ver qué pasa. El proceso de formación, de preparación, de entrenamiento estaba a la vista. Alzaron sus ojos.
Cuando ellos alzan los ojos, miraron una compañía de ismaelitas, es decir, una caravana de ismaelitas que tenían que cruzar por Dotán. ¿Iban hacia dónde? Hacia Egipto. El destino de Joseph esperaba por él y era Egipto. Era el lugar donde se cumplirían los sueños del padre en la vida de Joseph. Cuando ven esta caravana, ¿verdad?, que venía de Egipto, aquí aparece otro hermano. Vamos a ver quién aparece. Primero, Rubén, que dio la idea de la cisterna. Dice el verso 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que lo matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Tremendo. Aquí aparece Judá, quien les da un plan a sus hermanos. Y al parecer, sus hermanos quedaron satisfechos con ese plan porque dice, sus hermanos aceptaron o convinieron con él. O sea, tomaron ese plan de Judá. ¿Sí? Si nosotros miramos acá, podríamos decir, pero Judá, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué estaba diciendo que lo vendan y que lo lleven a Egipto si él es un hebreo? Si él es parte de Israel, qué mal. Si Judá no hubiera dicho eso, mejor hubiera dicho, saquémoslo y devolvámoslo a la casa. Es que en la casa de Jacob no se iba a cumplir el sueño, no se iba a cumplir el propósito. Y esto le digo por qué. Porque a veces nosotros tenemos una palabra profética. Ha marcado el Padre un destino profético y creemos que es a donde yo quiero. En la casa de Jacob no se cumpliría el sueño del Padre en la vida de Joseph. Tenía que ser fuera de la casa de Jacob. Judá estaba siendo instrumento en las manos del eterno Elohim de Israel. Y sus hermanos toman este consejo. Sus hermanos, dice que convinieron con él. ¿Sí? Entonces, vemos acá que todo es parte del plan y del propósito del Padre en la vida de José. ¿Para qué? Para preservación. Si vemos algo acá, en ese momento que estaba pasando todo este acontecimiento, el mismo José no lo hubiese entendido. De hecho, por lo que leemos más adelante en Génesis 42, cuando él lloró, cuando él gritó, cuando él suplicó que lo saquen, él no entendía nada. En ese momento José no estaba entendiendo nada de lo que acontecía. Es decir, no entendía por qué el dolor, por qué la cisterna, por qué le quitaron la túnica, por qué tuvo que pasar todo esto, el dolor, la desesperación. Él no entendía por qué me van a vender, me están sacando del cobijo de mi padre, me están sacando de mi tierra, de mi parentela. Hay cosas que usted ahora no entiende. Hay situaciones que en el momento que a usted le acontecen, dolorosas, de desesperación, usted no lo va a entender. Pero esta porción nos enseña que aunque por muy dolorosa que parezca, aunque por muy descabellada que parezca, porque eran sus propios hermanos que idearon venderlo, aunque a usted en ese momento le cause dolor, usted tiene que entender que todo es parte de un plan y de un propósito del sueño de Dios en su vida. Vemos acá, así era como el Todopoderoso lo había planeado. Era parte del propósito, era parte del proceso de formación. ¿Para qué? Para llevarlo a gobernar a José. ¿Para qué? Por medio de ese gobierno que iba a ejercer, iba a preservar a su pueblo. Lo mismo pasa con nosotros. Todo lo que nos toca pasar, aunque doloroso, aunque desesperante, como dice la palabra, esta leve tribulación, para muchos no es leve, para muchos es muy fuerte, pero es parte del propósito del Padre. Es muy lindo decir,
somos escogidos, a mí el Padre me escogió. O usted puede decir, mi hijo es un escogido, mi hija es un escogido. Pero por ser escogido también va a tener que pasar procesos. Vamos a ver el verso 28 rápidamente. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Tremendo. Acá nosotros no lo vamos a ver. Ah, pobrecito José. No lo vamos a ver de esa forma. Usted y yo ahora estamos mirando la escritura desde una perspectiva profética con propósito, ¿sí? Podríamos decir que para los hermanos de José, la vida de José solo costó 20 piezas de plata. Ese era el valor, 20 piezas de plata. Pero resulta que en las manos del Todopoderoso, de nuestro eterno Elohim de Israel, era la salvación para todo un pueblo. Fue vendido como esclavo, pero sin pensar que José estaba predestinado para el palacio. Su estado inicial no es el que usted cree con el que va a culminar. Hay una gloria postrera para aquellos que el Padre predestinó, ¿sí? Entonces, muchos dirían, José como esclavo era parte del propósito. Hay situaciones que no se entienden en el momento que acontecen, en el momento que pasan, pero que cuando salen a la luz o cuando el propósito ya se mira, usted va a mirar diferente. Y usted dirá, como José dijo más adelante, cuando ya estaba en posición de gobierno. Leamos rapidito, lo vamos a ver más adelante. Génesis 45:5. ¿Qué dijo José cuando se vio frente a sus hermanos? Él les dijo, ahora, hermanos míos, no se angustien, ni se reprochen por haberme vendido. Aquí fue donde me trajo Dios para salvar vidas. Él me envió antes que ustedes. Entonces miren, en el momento que está aconteciendo la situación dolorosa, el mismo José no lo entendió. El mismo José sintió dolor, lloró, sintió angustia, gritó, desesperó. Pasó todo esto porque no lo entendía. Pero cuando ya se dio a luz el propósito, cuando ya él pudo mirar el propósito cumplido, él le dijo a sus hermanos, hermanos míos, no se angustien, no se reprochen entre ustedes por haberme vendido aquí. No, fue para salvar vidas que Elohim me envió antes que ustedes. Si nosotros pasamos por situaciones diferentes, de dolor, de angustia, de lo que le toque pasar, mire el propósito en el reino. El Todopoderoso está marcando un destino profético. ¿Sí? Vamos a ver el verso 29. Al parecer, cuando lo sacan de la cisterna, Rubén no estaba allí. Vamos a ver qué pasa. Después, Rubén volvió a la cisterna, verso 29, y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Rubén no estaba en el momento de la venta. Rubén no estaba en el momento que los madianitas se llevaron a José. Yo me imagino que la mano del Padre en todo este evento, quizás si Rubén hubiese estado allí, él decía, no, ¿cómo lo van a mandar a Egipto? ¿Cómo lo van a vender a los madianitas? No, porque ellos van a Egipto. Tremendo, ¿no? Mire cómo obra el Padre. Aquí ya estaba obrando el Creador. Y él rasga sus vestidos como una expresión de duelo. Mire, él rasga sus vestidos porque se llenó de dolor, ¿sí? Porque a pesar que él dijo, no lo matemos, él no logró nada. ¿Qué quería Rubén? Él dijo, más adelante lo regresamos con nuestro padre. O sea, él quiso solamente darle como un pequeño castigo, por decir así. Pero no era matarlo, ni tampoco hubiese querido que lo vendan.
Rubén, cuando no ve a su hermano en la cisterna, él rasga sus vestidos como duelo, como dolor, como luto. Quizás en ese momento pudo haber pensado que estaba muerto. Yo me imagino a Rubén pensando, ¿qué va a pasar con nuestro padre ahora? ¿Qué va a pasar con ese anciano ahora cuando su hijo no llegue? Rubén, cuando no ve a su hermano Joseph en la cisterna, dice el verso 30, volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece. Y también exclama, ¿y yo a dónde iré? ¿Qué pasaba con Rubén acá? Rubén, como hermano mayor, en ese momento se sintió responsable por Joseph. ¿Qué diría ahora su padre? Él era el mayor de entre sus hermanos. ¿Cómo se presentaría ante él? Dice el verso 31, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Miren, aquí vemos algo en los hermanos de Joseph. Ellos para nada tenían un remordimiento, ni siquiera eso en sus corazones. Aún estaba allí el odio, la envidia, y se estaba viendo reflejada en sus manos. Porque aunque no derramaron la sangre de José, ellos derramaron la sangre del cabrito sobre la túnica de José. Y esa túnica también iba a cumplir un propósito. Y ya vamos a ver cuál es. Aunque aquí podemos verlo de forma natural, qué maldad, vamos a ver que en medio de todo esto estaba el plan y el propósito del Padre. Verso 32 dice, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Ellos llevan esa túnica al papá, le llevan a Jacob, ¿sí? Mire, esto también iba a ser un dolor tan grande, fuerte para el corazón del padre, para el corazón de Jacob, ¿sí? Era una manera muy cruel, podemos decirlo así, de dar esas malas noticias y una mentira, por decirlo así. Ellos pudieron hablarle fácilmente a su padre y le dijeron, reconoce. Y dice el verso 33, y él la reconoció y le dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Vamos a ver algo acá interesante y voy a hablarlo de una línea. Y yo sé que acá hay mamás que me escuchan, padres que me escuchan. Mientras el padre me ministraba a mí con esta porción, voy a salirme ya del propósito de Joseph. Porque aquí habla ya un padre, un Jacob, ¿sí? Sobre la vida de un hijo. Cuando el padre de Joseph ve la túnica y dice, sí, esta es la túnica. Y él mismo profiere unas palabras y dice, una mala bestia se lo devoró, ha sido despedazado. Vemos acá que el padre reconoce la túnica porque él se la entregó. Él fue el que le colocó esa túnica sobre José. Y sin que le digan nada, porque los hermanos de José solo le dijeron, mira si esa es la túnica, reconócela tú. Y fue él mismo con sus palabras que dice, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Aquí hay dos posiciones. Primero, Dios permite esta reacción en la vida de Jacob para que en su corazón se haga la idea de que ya su hijo estaba muerto. Que ya no lo busque, por decirlo así. Porque José tenía que cumplir un propósito en Egipto. José tenía que estar en Egipto pasando el proceso para cumplir propósitos. ¿Qué tal a un padre? ¿Sí? O que sus hermanos más adelante le decían, sí, nosotros lo vendimos a Egipto. ¿Sí? Entonces vemos acá que este padre declara con su boca que su hijo ya estaba muerto,
Es decir, se forma en su mente y en su corazón la idea de muerte en su hijo. Ya no lo buscaría más. Sabía que ya no iba a encontrar ni siquiera sus restos. Dijo, lo devoró una mala bestia. Mientras para Israel, para Jacob, pensó en su corazón que su hijo estaba muerto, que fue devorado, lo cierto era que José estaba en Egipto siendo preparado, procesado, capacitado, entrenado para gobernar. Pero lo más importante es que la mano del Shaddai estaba con él. Y allí voy a otra línea. Muchos padres en este tiempo, porque sus hijos no están en el camino de nuestro Abba, con su propia boca han confesado y han dicho, no, está muerto, muerto en los delitos y pecados, está en las drogas, de ahí nunca va a salir. Y están echando sobre sus hijos muerte. No vea muerte, no declare con su boca muerte. Sí, quizás acá estamos viendo en Joseph un propósito. ¿Acaso sus hijos, nuestros hijos, no tienen un propósito? ¿Acaso ellos no han sido llamados con un propósito? Quizás ahora están en Egipto. Quizás ahora están fuera del rebaño de las ovejas de Israel. Pero el Todopoderoso sabe, conoce y nos ha hablado de sus promesas. Ese no es el hábitat de ellos. Quizás están allí recogiendo herramientas para que cuando ellos vengan puedan decir como Joseph, el Dios Altísimo permitió que yo esté allí para darme cuenta o para cumplir un propósito, ¿sí? Entonces, Egipto solamente era la plataforma de entrenamiento, de formación para Joseph y donde se iban a cumplir esos sueños. Cuando Jacob, ¿verdad? Ya él mismo exclamó que estaba muerto su hijo, que ya no lo buscaría, él rasgó sus vestidos. Dice, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Vemos acá a un Jacob haciendo duelo por su hijo amado. Se había ido. Es normal. Era normal para Jacob. Era su hijo. Su dolor nadie lo iba a poder calmar. ¿Sí? Entonces, mire, esto también nos enseña algo interesante. Jacob creyó eso, que su hijo estaba muerto y eso fue lo que él creyó. Y él ya se hizo una tumba para Jacob, ¿verdad? Dice que le guardó luto. Es decir, Jacob no puso en su corazón una mínima esperanza de decir, no, por allí debe de estar, algún día va a aparecer. Es como cuando en este tiempo muchos padres pueden decir, no, mi hijo ya no va a cambiar, o el matrimonio no va a mejorar, o esto no va a ser. O sea, no pone una mínima, un poquito de fe usted de creerle al Creador de la palabra que habló sobre su hijo, sobre su esposo, sobre su matrimonio, sobre lo que el Padre haya dado una palabra. Jacob ya no tenía esperanza, ¿sí? Él guardó luto, él ya dijo, está muerto, y allí se cerró, ¿sí? Entonces, Jacob creyó que José estaba muerto porque él así lo creyó. José estaba muerto para su padre. Pero cuando usted y yo decimos, sé que la mano del Padre algo hará, algo sucederá. Acá él creyó porque vio la túnica llena de sangre. Simplemente por eso dijo, ya está muerto. Usted no puede dar como muerto algo o alguien a quien el Padre puede traer su soplo de vida. 35 dice, y se levantaron todos sus hijos y sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, hasta la sepultura, y lo lloró su padre. Cuando dice acá, todos sus hijos y sus hijas quisieron consolarlo.
a este padre lleno de dolor, a este padre que estaba en sufrimiento, este padre que estaba envuelto en ese luto. Pero dice que no quiso recibir consuelo. En otras palabras, es como cuando alguien dice, me encierro y no quiero escuchar a nadie. Cuando las palabras del hombre no pueden traer consuelo ante el dolor de la pérdida de alguien. Aquí estaba haciendo un luto como que Joseph estaba muerto. Y nadie pudo consolar. Es más, no quiso que nadie lo consuele. Sí, nadie puede consolar a alguien que pierde a un ser que ama. Usted se imagina a este Jacob imaginando que su hijo había muerto. Él dijo, no quiero que nadie me consuele, ni sus hijas, ni sus hijos. Es decir, nadie quiso que vaya y lo consuele. Él quiso pasar su luto. Y con esto podemos ver algo interesante, que guardar luto, sentir dolor, llorar, es parte del proceso en los propósitos del Padre. Es parte del proceso. Y también cuando alguien deja de existir, es normal que alguien llore, que alguien guarde luto, que alguien en ese momento diga, no quiero que me consuele. ¿Por qué? Porque las únicas palabras que van a traer consuelo a la vida de alguien que pierde un hijo será nuestro Padre eterno. Él es el único que puede consolar. Jacob perdió todas las esperanzas porque él no se hizo la mínima idea de que su hijo podría estar malherido, que de pronto sí, era la túnica con sangre, pero que podía haber estado herido. Sino que Jacob puso muerte con sus palabras, sí, pero este no era el fin de José. Era el inicio de un proceso para el cumplimiento del propósito en la vida de Jacob. Vamos a ver qué pasa ya en el último versículo. Dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. En este versículo 36 vemos cómo José termina en el tribunal, termina en un lugar de un alto funcionario egipcio. ¿La mano de quién estaba acá? Era un esclavo que vieron en José para que este alto funcionario egipcio lo compre como esclavo a Joseph, la mano del Todopoderoso. Porque él pudo haber terminado en cualquier casa. Pero resulta que el destino profético para Joseph era no solamente la tierra de Egipto, sino el palacio. ¿Sí? Entonces fue vendido ¿a quién? A un alto funcionario allí en Egipto. Es decir, el destino final de la venta de José no quedó en los madianitas, porque se lo vendieron a los madianitas. El destino final de José era llegar a Egipto, ser vendido en Egipto. Ese era el lugar donde nuestro Padre Eterno mostraría o cumpliría el sueño que había depositado en Joseph. Porque vemos acá que los madianitas también lo vendieron como esclavo a José. Allí, ¿a quién? A un oficial de Faraón. Eso dice la Escritura. Podríamos decir, sacaron un buen provecho de este hebreo. Quizás lo vendieron por una buena suma o unas buenas piezas de plata. Lo vendieron en Egipto a Potifar. Potifar dice que era el oficial de Faraón, el capitán de la guardia. Mire cómo es el padre. Este era su mano. Y aquí lo estaba introduciendo en donde, aunque en calidad de esclavo, porque así tenía que entrar, pero lo estaba introduciendo ya en una posición de gobierno, es decir, a donde había altos funcionarios. Era el oficial de Faraón. ¿Sí? Entonces, en medio de todo esto, la mano del Padre no se aparta de José. En cierto modo, vamos a ver acá que más adelante vamos a decir, pero todo empeora, porque no solamente fue como esclavo, sino que más adelante vamos a ver circunstancias más dolorosas.
la cárcel, ¿sí? Parece absurdo todo esto. Y muchos de nosotros, cuando hay acontecimientos similares en la vida de alguien que es llamado o de alguien que tiene un propósito, puede decir, pero ¿por qué el Padre permite tal cosa? ¿Pero por qué Dios tú permites tantas circunstancias dolorosas en la vida de tus hijos? ¿Pero por qué permitiste tal situación? Lo cierto es que el dolor y el sufrimiento que iba a pasar José era el proceso de entrenamiento para cumplir ese lugar de posicionamiento allí con Faraón, ¿sí? El Todopoderoso estaba trabajando, ¿sí?, en la vida de José para esos propósitos que ya fueron marcados en José desde que estaba en la casa de su padre. Hay procesos necesarios a causa de tu destino profético. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que el Padre ha hablado de ti, aunque sean dolorosos? Este estudio o esta palabra que estamos mirando acá en Génesis con Jacob o con José nos muestra algo extraordinario para nuestras vidas y son procesos. Desde que iniciamos mirando acá, vimos cómo Jacob lo envía a Siquem con sus hijos. Luego vemos de este varón que lo encontró. ¿Qué hizo este varón? Lo guía hasta Dotán. Es decir, José sigue siendo guiado para cumplir un propósito. Luego aparecen los hermanos de José que traman esta conspiración. Luego vemos a un Rubén dando la idea del pozo. Luego aparece Judá con una idea de venderlo a los madianitas, ¿verdad? ¿Qué aparece luego? Los madianitas que lo llevan a Egipto. En Egipto aparece un Potifar para comprarlo como esclavo. Y más adelante vamos a ir mirando. Sí, aparece la mujer de Potifar para denunciarlo, para difamarlo, para que sea llevado a la cárcel. Vamos a ver que en la cárcel aparece un copero, un panadero, para que sueñen, ¿verdad? Y el Todopoderoso le dará a José la interpretación de sueños. Más adelante aparecerá el sueño de Faraón para que Joseph salga de la cárcel. Y al salir de la cárcel va a ser guiado al palacio. Esto nos muestra, amada familia, que todos esos procesos que vivió Joseph, quizás usted y yo hemos pasado muchos, pero al final vamos a ver posicionamiento. Así es que dele gracias al Padre. Ojo, una cosa son consecuencias de la desobediencia, pero otros son procesos para tu posicionamiento. En Joseph eran procesos para el cumplimiento de ese destino profético. Así es que aprendamos a diferenciar. ¿Qué está pasando usted? ¿Esos procesos a causa de su destino profético? No llore más. Dele gracias al Padre. Quizás hasta ahora no entiende, pero son necesarios para que se cumpla el sueño del Creador en su vida. Amén, amada familia, que este tiempo de Shabbat usted siga disfrutando en la presencia de nuestro Abba Kadosh. Shabbat, Shabbat Shalom para con todos ustedes. Un fuerte abrazo.